Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de lenguaje y comunicación. Les cuento que ya estamos en la sesión número 20. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo que trabajaremos el día de hoy. Nuestro objetivo dice lo siguiente: conocer e identificar las características de las leyendas y los mitos. Si se fijan, en esta semana vamos a trabajar entonces una temática relativamente nueva, porque esto nosotros también ya lo hemos trabajado años anteriores, así que vamos a recordar entonces cuáles son las características de la leyenda y los mitos. La leyenda. La leyenda es un texto narrativo que nace de la tradición oral de un pueblo, cuyo propósito es explicar el origen de fenómenos naturales o hechos ocurridos en un determinado lugar. Generalmente mezcla datos reales y hechos maravillosos que dan vida a la historia. Entonces, la leyenda, chicos, es un texto narrativo, ¿cierto? Porque va contando la tradición de un pueblo, pero este se traspasa principalmente de forma oral, ya de un pueblo u otro. Y su propósito va a ser explicar el origen de un fenómeno natural o algún hecho ocurrido en un lugar determinado. Les recuerdo además que las leyendas, ¿cierto? Al ser textos narrativos, tienen inicio, desarrollo y desenlace. Veamos ahora entonces este pequeño organizador gráfico correspondiente a la leyenda. La leyenda es de carácter local. Sus personajes tienen un antecedente histórico. Es anónima y se transmite de generación en generación. Existen distintas versiones de una misma leyenda. ¿Por qué creen ustedes que pasará eso? ¿Que existen distintas versiones? Bueno, es principalmente porque se transmite de forma oral, entonces al ser contada, ¿cierto? De forma oral, hay personas que a través del tiempo fueron cambiando algunas partes de la leyenda. Vamos a continuar. El ambiente físico de una narración. El ambiente físico o espacio corresponde al lugar en donde se desarrollan los acontecimientos de la historia. Por ejemplo, una plaza, un bosque, las montañas, entre otros. El espacio físico de una leyenda dependerá de su localidad de origen. En general, las características del ambiente se describen de manera explícita. Sin embargo, hay ocasiones en que debemos inferirlas a partir del desarrollo de la historia. Entonces, generalmente, ¿cierto? El ambiente yo lo puedo encontrar ahí mismo en la narración porque van a ir dando características, ejemplos del lugar en donde se desarrolla. El espacio físico de una leyenda va a depender, ¿cierto? Principalmente de su localidad de origen. Por ejemplo, si es una leyenda del sur de nuestro país, lo más probable es que describan el lugar con muchos árboles, quizás que haga mucho frío, etcétera. Y como les decía recién, ¿cierto? Estas características generalmente se describen de manera explícita, que quiere decir que están ahí en el texto. Pero hay algunas ocasiones en que no está tan claro y yo debo inferirlas, ¿cierto? O sea, deducirlas. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo tema, que es el mito. El famoso mito, ¿cierto? Veamos cuáles son sus características. El mito es una narración cuyo propósito es explicar el origen de fenómenos universales, tales como la creación del mundo, el origen de los mares, el nacimiento de los dioses o la aparición del ser humano, entre otros sucesos. Se diferencia de la lengua en que tiene un carácter universal, se diferencia de la leyenda en que tiene un carácter universal, es decir, abarca a toda la humanidad y no solo a una localidad específica. Las características principales del mito son, vamos a ver cuáles son estas características principales. Tenemos acá este mapa, ¿cierto? Este organizador gráfico que dice lo siguiente. El mito es una narración que es parte de la tradición oral de los pueblos.
y sus características son: intenta explicar el origen de fenómenos universales, sus personajes son seres sobrenaturales y se transmite de generación en generación. Transcurre en un tiempo distinto al nuestro. Hay que tener súper presente estas características, chiquillos, porque el mito principalmente, ¿cierto?, explica un fenómeno universal, ¿ya? ¿Qué más? Siempre hay personajes sobrenaturales. Puede ser el minotauro, por ejemplo, las sirenas, etc. También se transmite de generación en generación, pero su tiempo en el que sucedieron las cosas es muy distinto al nuestro. Por ejemplo, se habla de mitos que son desde el inicio de nuestro planeta, ¿ya? Principalmente. Ahí ya van viendo, ¿cierto?, cuáles son las diferencias entre el mito y la leyenda. Vamos a continuar entonces. En resumen o en síntesis, ¿cierto?, tenemos que ambos son textos narrativos, tanto el mito como la leyenda. El mito es de carácter universal, trata de explicar el origen del mundo, tiene fenómenos naturales, entre otros. Sus personajes son seres sobrenaturales. Transcurre en un tiempo distinto al nuestro. En cambio, la leyenda es de carácter local. Trata de explicar hechos propios de una localidad o de un sector. Sus personajes tienen un origen histórico identificable. Transcurre en un tiempo histórico reconocible. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo en el que sucede, ¿cierto?, yo lo puedo entender mucho mejor que el mito, porque el mito me hablan de los inicios del planeta, los inicios del mundo, que es un poco más complejo. Y en cambio la leyenda me hablan, por ejemplo, no sé, que hace un par de años atrás ocurrió tal cosa. Entonces, obviamente va a ser mucho más fácil de identificar el tiempo en la leyenda. Ahora, ambos textos, ¿cierto?, tienen estas características en común. Por ejemplo, ambos pertenecen a la tradición oral de los pueblos. Ambos se transmiten de generación en generación. Ambos intentan dar una explicación a determinados fenómenos. Ambos presentan una estructura narrativa de inicio, desarrollo y final o desenlace. Si se fijan, entonces acá podemos ver características del mito, de la leyenda y cuáles son las cosas, ¿cierto?, que tienen en común estos dos textos. Es bastante simple, chiquillos, ¿cierto?, el tema del mito y la leyenda. Lo único que hay que tener en claro es cuáles son sus diferencias. A continuación, yo les dejo acá un video en donde van a ver nuevamente, ¿cierto?, las características de los mitos y las leyendas. Este video, ¿cierto?, es importante que lo vean porque así también tienen una segunda explicación y además con más imágenes, ¿cierto? Así que es muy importante que ustedes lo puedan ver ahí más tranquilos en sus casitas. Una vez que terminen de ver el video, van a desarrollar una guía de aprendizaje evaluada de comprensión lectora y que va a contener, ¿cierto?, las características de las leyendas y los mitos. Recuerda subirla a Classroom para evaluarla y calificarla. Además, esta guía será revisada en nuestra próxima clase consultiva. Así que les voy a dejar ahí, ¿cierto?, en nuestro tablón la guía que va a corresponder, ¿cierto?, a la sesión número 20. Esa es la que deben realizar y además es evaluada, así que es muy importante que la realicen. Así que yo los espero entonces y nos estamos viendo en nuestra próxima clase consultiva. Que estén muy bien, niños, nos vemos, cuídense mucho. Adiós, chao, chao.